Continuamos con la guía número 5 del módulo 17, evolución y sus repercusiones sociales. ¿Ok? Y codominancia, tipo de herencia en la que no aparece ningún carácter dominante sobre el otro, sino que ambos tienen la misma fuerza. O sea, los dos alelos se manifiestan simultáneamente. Por ejemplo, el grupo sanguíneo al que perteneces mm, eh, perteneces de los cuales existen cuatro distintos: A, B y O, siendo O el recesivo y los demás codominantes. Codominancias, tipo de herencia en la que se expresa el par de alelos por igual, no hay recesivos, el fenotipo que resulta en la descendencia es un tipo de mosaico, ¿sí? O sea, una gallina negra, una gallina blanca eh, y un gallo blanco, pero está así como manchado, ¿no? Dominancia incompleta. Dice, la dominancia incompleta es una condición en la cual ningún alelo es dominante sobre el otro. Por ejemplo, si una planta roja se cruza con una planta de flores blancas, la progenie será toda rosa. Cuando una rosa se cruza con otra rosa, la descendencia es una roja, dos rosas y una blanca. Mm, Pregunta 1. ¿Alguien me ayuda a leerla, por favor? ¿Alguien que quiera ¿Cuáles leerla? de las siguientes conductas son éticas en la investigación? Si tienes dudas del tema de genética y las mutaciones en el ser humano, una vez que ya lo hayas revisado. Uno, revisar publicaciones científicas. Dos, citar a los autores cuando haga una investigación. Tres, parafrasear citas o textos para entregar integrarlos a mi investigación. Cuatro, preguntar a personas de mi nivel de conocimiento y usar sus ideas. Cinco, usar una tesis o trabajo ajeno como propio. Ok, La respuesta es uno. ok. Uno, que sería la uno, la 2 y la 3, ¿ok? Esas serían las conductas éticas, o sea, las que son las conductas correctas a realizar en un trabajo de investigación. Mm, Pregunta número 2 dice, cuando los cultivos transgénicos polinizan los cultivos no transgénicos, los contaminan genéticamente y sus semillas resultan híbridas transgénicas. Las semillas de cultivos serán transgénicas sin posibilidad de contar con semillas no genéticamente libres, por lo que generalmente es aceptado que los cultivos transgénicos puros y no transgénicos libres no puedan coexistir. En consecuencia, puede afirmarse que la contaminación genética de cultivo es irreversible. Respuesta uno. 3 dice, en términos mendelianos, ¿cuál es el significado de una cruz entre variedades representadas como AABBCC y AABBBCC, pero en minúsculas? Y dice, cruza de líneas puras que difieren en tres caracteres. Respuesta uno. Las moléculas biológicas gigantes le corresponden a la biología molecular.
La biología molecular es una disciplina que estudia los procesos en el organismo vivo desde un punto de vista molecular, principalmente la comprensión de interacciones y las relaciones de las células, organelos y moléculas, entre ellas el ADN y el ARN. 5. Se realiza una cruza de un individuo hemocigótico de plumas negras con otro individuo homocigótico de plumas blancas y se obtienen descendientes con plumaje gris azulado. Puede afirmarse que se presenta codominancia porque se expresan los dos al mismo tiempo, o se expresan al mismo tiempo los dos alelos. Miramos hace ratito, una gallina negra y una gallina blanca. No hay un gen dominante, ¿sí? Es codominante, porque la descendencia no va a ser ni totalmente negro ni totalmente blanco, entonces está como manchadito. Entonces, y eso lo podemos ver en muchas especies, ¿no? En perros, en flores que de repente son como moteadas, manchadas. Entonces se llama codominancia. Como por ejemplo aquí, a la diferencia del gen dominante, ¿sí? Si la gallina negra o la gallina blanca tuviera el gen dominante, en la descendencia, si fuese un negro o blanco, pues ese sería el gen dominante. Pero aquí como ninguno es dominante, pues por eso hay una mezcla de ambos, ¿no? Dice, ¿qué son las células somáticas? Representan todas las células del cuerpo que tienen el conjunto completo de genes llamadas diploides. El término somático significa corporal. Uh, ok, pregunta 6. Ok, pregunta 6 dice, selecciona las características de las células somáticas. Sería la uno, la 2 y la 5. Forman el crecimiento de los tejidos y órganos de un ser vivo. Proceden de células madres originadas durante el desarrollo embrionario y en el ser humano son diploides. ¿Qué es la deriva genética? ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Es una fuerza evolutiva que actúa junto con la selección natural, cambiando las características de las especies en el tiempo. Cambio aleatorio en la frecuencia de alelos de una generación a otra. Ok, ok, dice aquí, respuesta uno. Dice, sorteo de genes que ocurre durante la transmisión de gametos de los padres a los hijos. ¿Ok? Si regresamos a lo de las jirafas, eso de que las jirafas de cuello largo son las que se empiezan a reproducir y empiezan a nacer solo jirafas con el cuello largo, pues entra dentro del concepto de deriva genética, ¿no? Sí, sí. Selecciona la opción que completa la siguiente oración. El desarrollo de mayor resistencia de plagas y la proliferación de las mezclas, de las malezas, perdón, afectan a.
La rentabilidad de los cultivos agrícolas. ¿A qué se refiere la rentabilidad? Pues es la condición de ser rentable, o sea que haya que se genere dinero, ¿sí? O sea que el provecho que se obtenga sea financiero y sea pues mayor a lo que se invierte, ¿no? O sea, va directamente ligado a un bien económico, ¿sí? Mm, Dice, ¿cómo se le llama la parte de la medicina que se encarga de hacer un registro gráfico de la temperatura del cuerpo humano que puede usarse para un diagnóstico y terapia de calor? Termografía. ¿Alguien había escuchado antes la frase de el frío no existe? ¿Alguien había escuchado eso? Que Eh, el frío no existe. sí, pero no, nunca, siempre es así como que el frío no existe, está en tu mente, Ah, pero no, ahorita, no algo como una explicación. ahorita está haciendo bastante frío, ¿verdad? Bueno, mira, cuando se aplica este proceso de termografía, lo que podemos medir es el movimiento del calor, ¿sí? O sea que el frío no existe como tal porque no se puede estudiar. Podemos saber qué tan caliente está un cuerpo o qué tanta temperatura está perdiendo. Pero digamos que un cuerpo en general, sino un cuerpo humano, un objeto, no se pone frío. Lo que hace es que deja de estar caliente. Si nosotros metemos algo al refrigerador que está caliente o tiene cierta temperatura, no es que esa comida se empiece a poner fría. Lo que hace es que el calor empieza a salir, ¿sí? Y como no hay calor, pues ese calor se va perdiendo. Por eso es que percibimos que está frío, ¿sí? Pero como la explicación a esa frase del frío no existe, se debe a que no es que nos pongamos fríos, lo que pasa es que el calor que tenemos en nuestro cuerpo empieza a salir y empezamos a perder calor. Por eso son los abrigos o las chamarras o los suéteres. Lo que hacen es que el calor que ya tenemos en nuestro cuerpo no salga al exterior, ¿sí? Entonces, si me explico, no es que el frío entre en nuestro cuerpo, más bien es que el calor sale. Entonces, cuando está haciendo mucho frío, pues el calor empieza a salir al ambiente y al no haber más calor, pues pareciera como si se dispersara. Entonces, a eso se refiere con que el frío no existe. Si miran la imagen del cuerpo humano este que está aquí, ¿no? Y entonces, ¿cómo se comporta este movimiento? Pues se volvió a perder la conexión, ¿no? Si me escucharon bien. No, sí, está bien. Ok. Entonces, esto que está así en rojo, si el cuerpo se empieza a calentar, lo demás se empieza a poner más rojo, ¿sí? Y entonces lo que tiene movimiento es el calor, ese sí se comporta de alguna forma. Lo que es azul se puede empezar a poner más azul en el cuerpo, o sea, la temperatura puede empezar a bajar, pero no porque el cuerpo se esté poniendo frío, sino porque el cuerpo está perdiendo calor, ¿ok? Ya que eso cuando dicen, no, no existe tanto mente, pues hay veces que está muy frío, ¿no? Y pareciera que sí existe, pero a eso se debe. Ok. Pregunta 10 dice, selecciona la opción que completa la siguiente expresión. El dominio de una actividad como el mantenimiento de máquinas y equipos industriales se logra a base de la experiencia. Es un ejemplo de conocimiento empírico. El conocimiento empírico es todo aquel que nace de la observación y la experimentación, es decir, no parte de suposiciones ni de las ideas de deducciones lógicas, sino de la propia experiencia. El término empírico está relacionado principalmente en las ciencias básicas como la física y la química.
Thomas Morgan, en su aportación al estudio de la genética, realizó experimentos con Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, con los que llegó a la conclusión fundamental. Identifica cuál de las siguientes afirmaciones pertenece a Morgan. Respuesta 1. El carácter está determinado por el cromosoma Y. Vamos a ver aquí el video. La clase de la teoría cromosómica de la herencia, fue Morgan que después de un numeroso par de experimentos con aquellas mosquitas de la fruta, el tema de hoy, herencia ligada al sexo. Como vimos en la clase de la teoría cromosómica de la herencia, fue Morgan que después de un numeroso par de experimentos con aquellas mosquitas de la fruta, concluyó que los genes se localizan en los cromosomas, validando de esta manera la teoría cromosómica de la herencia. Pero no solo eso, sino también descubrió algo que se llama la herencia ligada al sexo, tema que vamos a hablar el día de hoy. Pero primero te quiero invitar a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen justo a tiempo todos nuestros videos. Así es que ahora sí, comenzamos. Viajemos hasta Estados Unidos en el año de 1910, donde Morgan era un follower de Mendel, pero como toda mente brillante, Morgan quería ver cómo aplicar todo el trabajo de Mendel, pero ahora en los animales, y con este objetivo comenzó su investigación con las moscas llamadas Drosophila melanogaster. ¿Qué son estas? Seguramente tú las conoces como las mosquitas de la fruta, e incluso has exterminado algunas cuantas. Pero para Morgan, fueron clave para quedar marcado en la historia de la biología. Y es que Morgan era muy raro, como todos los genios. Se la pasaba observando las moscas todo el tiempo, moscas por aquí, moscas por allá. Pero un día descubrió una mosca mutante. Y no era este tipo de mosca mutante. Era una mosca mutante porque descubrió que tenía los ojos color blanco, entre moscas silvestres de ojos color rojo, y esto fue algo que lo sacó muchísimo de onda, así es que se puso a experimentar. Primero cruzó una mosca que tenía sus ojos color blanco con una hembra que tenía los ojos color rojo, y la progenie de este cruzamiento obtuvo una mosca con ojos color rojo, lo que indicaba que los ojos color blanco era un carácter recesivo. Morgan se la pasó realizando este experimento una y otra vez, es decir, se la pasó cruzando moscas entre sí, hasta que se dio cuenta de que solo los machos mostraban el carácter de los ojos blancos, llegando a la conclusión de que algunos caracteres se heredan ligados al sexo. Pero, ¿esto qué quiere decir? Bueno, se refiere a la herencia de los rasgos que se encuentran en los genes de los cromosomas sexuales, X y Y. Si recuerdas un poco de lo que vimos en el video de la teoría cromosómica, los hombres y las mujeres no tenemos los mismos cromosomas sexuales, lo que puede hacer una gran diferencia entre los géneros, y sobre todo cuando este se expresa como un ejemplo, el daltonismo, que es cuando uno no puede diferenciar entre el color verde del color rojo, o simplemente ve estos dos tonos en un color marrón, y los hombres son los más propensos a presentar este tipo de características, por eso se llama ligada al sexo. Otro ejemplo es la hemofilia, y es una enfermedad también ligada al sexo, y se caracteriza por la incapacidad de coagular la sangre. Y al igual que el daltonismo, se trata de un carácter recesivo localizado en el segmento diferencial del cromosoma X. Y este es un patrón especial de la herencia, que no se ajusta a los rasgos de Mendel. Por ese motivo, Morgan es muy importante. Así es que vamos a darle un fuerte aplauso al trabajo de Morgan. El legado de Morgan en la genética es muy importante y cada año se otorga en su honor una medalla llamada Thomas Hunt Morgan para premiar las contribuciones significativas de la ciencia de la genética. Por esa razón te invito a que sueñes sueños grandes, porque al que cree,
todo le es posible. Nos vemos en el próximo. Ok, regresamos acá, ¿ok? Entonces, vamos con la pregunta. Bueno, aquí están los experimentos de Morgan. Pregunta 12. A la teoría establecida por estos genetistas se les conoce como teoría cromosómica y nos referimos a Walter Sutton y Theodore. Walter Sutton y Theodore. La teoría cromosómica de Sutton y Boveri se enuncia, es Theodore Boveri, ¿ok? Es el mismo. Se enuncia que los alelos mendelianos están localizados en los cromosomas. Esta teoría fue desarrollada independientemente en 1902 por Theodore Boveri y Walter Sutton. También se le denomina teoría cromosómica de la herencia. Mm, sí. Cuellos de botella genéticos. 13. Es el proceso por el que los genomas de una población asexual acumulan mutaciones perjudiciales de forma irreversible. Se da cuando los genomas se heredan en bloques indivisibles de este tipo de reproducción. Y se refiere al 1, dice trinquete de Müller. Mm. 14 dice, relaciona los conceptos según corresponda. Entonces dice, religión, Génesis. ¿Sí? Pensé que el Génesis es el libro de la Biblia que explica pues, desde la creación hasta la primer parte de la historia del mundo, ¿no? Explicada desde el punto de vista de la religión. Evolución teísta y ciencia va con neodarwinismo ah, y con evolución, ¿sí? Entonces, religión, Génesis, evolución teísta y creacionismo, ¿sí? Que a ver, el, perdón, el creacionismo es la idea de cómo se creó la Tierra desde el punto de vista del Génesis, ¿sí? Que lo explica, perdón, que es un libro de la Biblia. La evolución teísta también viene explicado en el Génesis, ¿sí? Dios creó el universo, creó la vida y eh, y utilizó la evolución como proceso para desarrollarla. A ver, nada más que en la Biblia, pues la interpretación que se le da es un poco más teológica. Eh, este concepto de evolución teísta no rechaza lo que la ciencia propone en cuanto a evolución, ¿sí? Más bien es una combinación entre la intención de Dios de crear la vida y utilizar el proceso de la evolución como proceso para irla desarrollando, ¿sí? Nada más que pues se le suele dar una interpretación eh, un poco más literal, ¿no? De se creó en 7 días, en un día creó esto, en un día creó esto. Sin embargo, esta postura de la evolución teísta no se contrapone a la ciencia, ¿sí? Ni se contrapone a la teoría de Darwin. Nada más que, pues ahí también tiene que ver mucho con la forma en la que se interpreta, ¿no? Y bueno, nos quedó ahí la respuesta 1. 15 dice, el uso de las técnicas de ingeniería genética se pueden ver en... mm,
el desarrollo de productos agrícolas transgénicos. Dice, objetivos de la ley de ciencia y tecnología. Establecer mecanismos coordinados y definir políticas y programas de materia en el desarrollo científico y tecnológico. Respuesta 1. 17. ¿Alguien me va a leer la 17, por favor? Cuando se te presenta una situación en donde tienes que definir una postura a favor o en contra de la esterilización asistida en animales y argumentar tu decisión, generalmente, uno, pedir opiniones y orientaciones a otras personas para poder guiar tu decisión. 2, escucha los puntos de vista de los demás y prepara los tuyos para debatirlos. Respuesta 2. Que es una pregunta bonus, ¿no? No dice, pero ya ven que Profe, la 16, ¿cuál era la respuesta? la 16 era La la 1. respuesta 1, ¿sí? Establecer Gracias. mecanismos de coordinación y definir políticas y programas de materia de desarrollo científico y tecnológico. Casi todas han sido la 1, ¿sí? Así venía acomodada, pero de repente sí había unas que decía la 2, entonces ahí, si tienen duda en cuál era, pregúntenme o si no, pues revisen la presentación un ratito, ¿ok? Eh, dice... escuchas, el positivismo, perdón, es una corriente filosófica creada por Augusto Comte, que empleó esta palabra para indicar la fase más elevada de conocimiento del hombre, ¿sí? Acuérdense que son 3 fases del conocimiento según Comte, ¿ok? Una es el estado teológico o religioso, que es darle explicación a lo que sucede mediante a dioses. La segunda es el estado metafísico, que aunque ya no lo atribuimos a un dios, siguen siendo conceptos abstractos, ¿sí? Como fuerza de la naturaleza, energías negativas, energías positivas, etcétera, ¿no? Y según Comte, el último estado del conocimiento es el estado, el positivismo o el científico, que es cuando ya eh, comprobamos mediante la observación o experimentación y deducimos que algo es comprobable científicamente o no es comprobable científicamente, ¿sí? Entonces, acuérdense, son 3: teológico, metafísico y científico. Científico o positivo, ¿ok? 19 dice, respuesta del sistema inmunológico ante la presencia de un antígeno. Dice, cuando el cuerpo detecta antígenos, se induce una respuesta inmunitaria con la forma de anticuerpos como forma de defensa. Dice, los antígenos son moléculas grandes, generalmente proteínas localizadas en la superficie de las células, virus, hongos, bacterias y algunas sustancias muertas como toxinas, sustancias químicas, medicamentos y partículas extrañas. El sistema inmunológico detecta los antígenos y produce anticuerpos que destruyen las sustancias que los contienen. Que eso lo hace el cuerpo de forma natural, pero acuérdense que también lo hace, sí es natural, pero lo hace mediante las vacunas también, ¿no? Que es introducir los antígenos a nuestro cuerpo para que el cuerpo empiece a generar los anticuerpos y pues tengamos defensas contra la enfermedad, ¿no? Dice teoría cinética, perdón, sintética de la evolución. O sea, la unidad evolutiva no es el individuo, sino la población. O sea, que no es un solo individuo el que va evolucionando, ¿sí? Porque acuérdense que se da con generaciones. Lo que evoluciona es la población en general.
Los individuos de cualquier población son portadores de diferentes alelos originados por la mutación y ciertos fenotipos determinados por los alelos confieren a los individuos más posibilidad de dejar descendencia y por lo tanto esos alelos serán cada vez más frecuentes, ¿ok? No es que un individuo empiece a cambiar, sino que a lo largo de las generaciones y la descendencia que van dejando, el cambio se va a ir haciendo más notorio conforme pues el proceso reproductivo se vaya dando y sobre todo pase generación con generación. No es que el conejo A en algún momento durante el transcurso de su vida se vaya a ver diferente. eh, ok, y dice, las evoluciones se producen por un cambio gradual en la estructura genética de las poblaciones. ¿Ok? Dice, ¿cuáles aseveraciones consideradas por o son consideradas por la teoría sintética? La 2. Se acepta definitivamente la herencia de los caracteres adquiridos. Las poblaciones aumentan en razón geométrica. Las variaciones favorables son heredables. Y la evolución se da por pequeñas mutaciones y recombinaciones en el seno de la población. ¿Ok? 2, 3, 4 y 6. Y con eso terminamos la guía número 5.